Feliz sábado, hermanos. Amén. Siempre es un gusto estar con ustedes acá. Amén. ¿Verdad? Y vamos a reflexionar hoy en un tema que es clave, ¿verdad? Es clave para el momento que estamos viviendo. Porque si nosotros no entendemos lo que está pasando, nos puede pasar lo mismo que le pasó a los judíos en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso vamos a comenzar ahí nuestro estudio en Mateo, el capítulo 16 y el verso 3. Mateo 16, 3. En ese pasaje los fariseos y saduceos estaban pidiéndole señales a Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús les respondió. Dice el verso 3 del capítulo 16, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, hermanos, la pregunta que nosotros debemos responder esta mañana es: ¿y nosotros podemos distinguir las señales de los tiempos? ¿O estamos igual que como estaban ellos? ¿Ve? Esa es la pregunta. Entonces, es importante que nosotros sepamos responder correctamente a esta pregunta porque tenemos 2000 años de estar esperando la segunda venida de Cristo. Y digo, tenemos pues, ¿verdad? El cristianismo. El cristianismo. Entonces, y claro, la gente a veces cuando le decimos que Cristo viene, ellos nos dicen, pero tanto tiempo que tienen de estar diciendo eso y nunca pasa, ¿verdad? Ahora, si nosotros conocemos las señales de los tiempos, nosotros podemos darles una razón de nuestra fe que a lo mejor pueda ayudarles, ¿verdad? Ahora, los judíos del liderazgo del pueblo en aquel tiempo, ellos no sabían, dice, distinguir las señales de los tiempos. ¿Por qué no sabían? ¿Por qué razón ellos no podían discernir esas señales? Miren, hay dos razones. Dos razones. ¿Cuáles son? La primera es que desde muy chiquititos, desde que eran niños, se les había enseñado que la autoridad suprema era lo que los maestros, los rabinos, decían. Desde chiquitos. Y entonces cada sábado que iban a la sinagoga, los rabinos les decían cosas, les decían cosas, les decían cosas. Y entonces, eso es lo que ellos fueron creciendo con eso. Ellos fueron cantando eso. Ellos fueron creyendo eso. Y entonces, ahora se encuentran con que no logran discernir porque en su mente la autoridad era la palabra de los maestros, de la sinagoga, de los rabinos, ¿verdad? Y miren, y era tanto, pero lo tenían tan metido, pero tan metido, que los discípulos de Jesús estaban creyendo que el Señor Jesucristo iba a establecer el reino aquí en la tierra. Eso era lo que los rabinos les habían dicho, que cuando el Mesías viniera, él iba a conquistar las demás naciones, iba a establecer el reino aquí en la tierra, ¿verdad?
que va a ser un reino terrenal. Los discípulos eso creían. Y aún después de la resurrección de Jesús, nosotros tenemos que en el libro de Hechos dice que cuando Jesús se aparece a ellos, después de haber resucitado, todavía le preguntan, ¿establecerás hoy el reino? ¿Ah? Incluso Juan Bautista no tenía totalmente claro de qué se trataba el reino de Dios. Y por eso es que cuando está en la cárcel y él no ve que no hay ningún movimiento en esa dirección que ellos esperaban, él le manda a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos otro? Ahora imagínense, Juan Bautista no había entendido. Los discípulos no habían entendido. Y los fariseos y los rabinos no habían entendido. La misma familia de Jesús no lo había entendido. María, la mamá de Jesús, no lo había entendido. ¿Ah? Porque desde chiquito les habían enseñado eso, les habían metido eso en la cabeza, y ahora viene Jesús, viene enseñando otra cosa, y aunque dice las cosas claramente, a ellos no les cala. Y hermanos, ahora tenemos el mismo problema. Mire, desde chiquitos a veces nos han enseñado cosas que nos cuesta entender que no son así. Entonces esa era una razón. La otra razón era esta. Era el orgullo. El orgullo, mire, a veces a la gente le explicamos, mire, esto es la palabra de Dios, esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y entonces ellos dicen sí, pero no. Entonces, ¿eso qué es? Es orgullo, ¿verdad? Es orgullo. Entonces, debemos tener, hermanos, un gran cuidado. Mire, lo que nosotros, las creencias, nuestras creencias, tienen que estar basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Si desde chiquito a mí me dijeron que el día domingo era el día de reposo, y ahora después de tantos años yo sigo creyendo eso, simple y sencillamente porque me lo dijeron cuando estaba chiquito, debo tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque eso es contrario a lo que la Biblia dice. Y vamos a mirar otras cosas que también se le han enseñado a la gente desde que eran muy jóvenes, ¿verdad? Y entonces, claro, las han creído, y eso les está impidiendo entender la verdad. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 24. Mateo 24 y el verso 15. Este es un sermón que el Señor Jesucristo predicó después de que había reprendido a los fariseos en el capítulo 23. Y dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hermanos, aquí hay una cosa importantísima. El Señor Jesús dijo que deberíamos estar pendientes del aparecimiento de la abominación desoladora.
Ella va a estar pendiente de eso. ¿Y qué es lo que en aquel tiempo se entendía por abominación? ¿Qué era lo que se entendía por abominación? Miren, en el tiempo de Jesús, lo que se entendía por abominación era la idolatría y los símbolos paganos. ¿Qué era? Exactamente, ¿verdad? Así es. Eso era abominación delante de Dios. Entonces, ahora no olvidemos eso, ¿verdad? Porque Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe estar. Ahora, vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 21 y al verso 20. En Lucas, el capítulo 21 y el verso 20, que es el pasaje paralelo, ahí el Señor no usa el término abominación, sino que aquí lo declara. Mire lo que dice. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿cuál era la abominación? La abominación era los ejércitos de Roma rodeando a Jerusalén, y los ejércitos romanos andaban con sus banderas, con sus estandartes, los símbolos que representaban a Roma. Uno de esos símbolos era el águila, pero habían varios otros, ¿verdad? Entonces, eso era la abominación, ¿verdad? Entonces, los estandartes del ejército romano rodeando Jerusalén advertían de que la ciudad sería pronto destruida. Que la advertencia que Jesús había hecho era precisamente eso. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué razón? Fíjense que los romanos, el ejército de Roma, vino y rodeó Jerusalén. La abominación estaba ahí presente donde no debería estar. Es lo que dijo allá en Mateo. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió, no se sabe por qué, que de pronto, después de cierto tiempo, el ejército se retiró. Algunos dicen de que en el imperio había por allá otra guerra, que estaban amenazados y ellos fueron a reforzar aquel ejército, y entonces dejaron a Jerusalén. Y es interesante, hermanos, porque los cristianos que estaban en Jerusalén, cuando esto ocurrió, salieron de Jerusalén. Porque Jesús les dijo, cuando vean la abominación asoladora puesta donde no debe estar, huyan, escapen, salgan de Jerusalén, ¿verdad? Y eso es lo que ellos hicieron. Se salieron, ¿verdad? Y es muy interesante porque en la destrucción de Jerusalén ningún cristiano murió. Ningún cristiano murió, ¿verdad? Entonces salieron. Después el ejército de Roma volvió de nuevo, comandado ahora por Tito. Y lo que ocurrió fue espantoso. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, y
hubo una mortandad increíble. De hecho, la destrucción de Jerusalén es un tipo de la destrucción de la tierra. La tierra será arrasada, así como Jerusalén fue arrasada en el año 70, ¿verdad? Entonces, entendamos, hermanos, el que atiende a las señales de los tiempos, ese tiene oportunidad de salvación. El que ignora las señales de los tiempos, ese va a perderse, ¿verdad? Y claro, puede ignorarlas porque las desconozca o porque las desprecie y las rechaza, ¿verdad? Ahora, una de las abominaciones más terribles que estamos viendo ahora es la unión de la iglesia y el Estado. Es la mezcla de la política con la religión, ¿verdad? Esto siempre ha sido abominable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia echa mano del poder de los gobiernos civiles, esto siempre conduce a persecución. Siempre. Nunca fue la voluntad de Dios que la iglesia y el Estado estuviesen unidos. Eso nunca fue la voluntad de Dios, ni lo es ahora. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Juan, el capítulo 16 y el verso 2. Dice así: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué va a pensar? Va a pensar que rinde culto a Dios. Ajá. Ahora, note lo siguiente. Cuando la iglesia y el Estado se unen, cuando la religión y la política se mezclan, esa religión que se mezcló con la política, que se revolvió con el gobierno, está pensando de que al perseguir a los que no aceptan lo que ellos dicen, que le están sirviendo a Dios. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Dice, los van a expulsar de la sinagoga, los van a perseguir, y aún cualquiera que los mate, dice, va a pensar que le rinde servicio a Dios. Ahora, veamos algunos ejemplos bíblicos de esto, ¿verdad? De cuando la iglesia y el Estado se unen. Antes de eso, ahí en Lucas el capítulo 20 y el verso 25, Lucas capítulo 20 y el verso 25, tenemos ahí un pasaje que se dio cuando al Señor Jesucristo le pusieron una trampa. Le pusieron una trampa, le trajeron una moneda de las que circulaban en aquel tiempo, en todo el Imperio Romano. Y entonces, en una de esos lados de la moneda tenía ahí estampada el rostro de César. Y entonces la trampa era esta. La trampa era de que sí, le dijeron, ¿debemos pagarle tributo a César? ¿Sí o no? Si Jesús decía que no había que pagarle tributo a César, entonces iban a salir corriendo a denunciar a Jesús, a decir que él estaba enseñando, a denunciarlo con los romanos,
a decir que él estaba enseñando que no había que pagar los tributos a Roma. Ahora, si Jesús decía, eso es, si decía que no había que pagar. Ahora, si él decía que había que pagarlos, entonces iban a salir corriendo a denunciarlo a las autoridades judías, a decir que Jesús era un traidor de la nación, porque él estaba diciendo que había que financiar al gobierno romano. O sea, para ellos era la trampa perfecta, ¿verdad? Sí, y a lo largo de esos 3 años de ministerio de Jesús, ellos le pusieron varias trampas parecidas, en donde se suponía de que cualquier cosa que Jesús dijera, él estaba atrapado. Pero siempre Jesús le salió adelante, ¿verdad? Y entonces ahora leamos el verso 25 del capítulo 20. Entonces les dijo, pues, Jesús les preguntó, a ver, muéstrame la moneda, les dijo. Y entonces le mostraron la moneda. ¿De quién es ese rostro que está ahí? Y ellos le dijeron, de César. Y entonces, verso 20-25, dice, entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo estaba diciendo, no revuelvan la religión con la política. No revuelvan el gobierno con la iglesia. Tienen que estar aparte. Hermanos, es bien interesante. Fíjense que allá en Segunda de Crónicas, nos habla de un rey que, como era el rey, él pensó que podía hacer lo que le daba la gana, ¿verdad? Igual que muchos otros. Entonces, Segunda de Crónicas, el capítulo 26. En el capítulo 26 de la Segunda de Crónicas nos habla del reinado de Usías. Y vamos a leer ahí los versos 19 y 20. Crónicas 26, 19 y 20. Oigan lo que dice. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Ahora, hermanos, es interesante. ¿Por qué razón? Miren, el altar del incienso estaba ahí en el lugar santo. ¿Solo quién debía entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Eso es un asunto de la religión, ¿verdad? Pero el rey, que era el gobierno civil, que era la autoridad política, él pensó de que él podía hacer eso, ¿verdad? Que él podía, como era la autoridad política, entonces también meterse en la religión. Y entonces se mete al lugar santo, que no le correspondía, porque eso era era parte del oficio de los sacerdotes. Y entonces agarra el incienso. Los sacerdotes le dijeron, no puedes hacer eso, eso no te corresponde. Pero él no hizo caso. Y entonces se mete al lugar santo, ahí donde está el altar del incienso, frente a la cortina, y con el incienso en la mano,
A pesar de la advertencia que le hacían los sacerdotes, él insistió. Y el desagrado de Dios se manifestó de manera milagrosa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Le brotó lepra en la frente. Y esa lepra le duró hasta el día de su muerte. Entonces, esto debe de dejarnos a nosotros clarito de que para Dios es una abominación mezclar la política y la religión. Revolver el gobierno con la iglesia. ¿Estamos entendidos? Tenemos otro ejemplo. Primero de Samuel, el capítulo 13. Primera de Samuel, el capítulo 13. ¿Quién es el rey aquí? Aquí es el rey es Saúl. Y los versos 12 y 13. Vamos a leer desde el 10, hermanos. Dice: Primero de Samuel, capítulo 13, verso 10 en adelante. Dice: Entonces dijo Saúl, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Quién había ofrecido el holocausto? Saúl. ¿A quién le correspondía ofrecer el holocausto? Al sacerdote. Era a Samuel. Pero Saúl, que era el rey, se toma él la atribución de él ofrecer el holocausto, ¿verdad? Y entonces dice el verso 11: Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. El Señor había mandado: no revuelva la religión con el gobierno civil. Y Saúl se atreve a hacer lo que le correspondía a Samuel. Y entonces el profeta, hablando como portavoz de Dios, le dice: hasta aquí llegaste como rey. Hasta aquí llegaste, ¿verdad? Porque no has obedecido lo que Dios mandó. Entonces, será puesto en tu lugar uno que sí obedezca, ¿verdad? Entonces, la desobediencia había sido precisamente esa, ¿no? Usías intentó ofrecer el incienso en el altar del incienso adentro,
Saúl, ofrecer el holocausto. Entonces, cosas que a los reyes no les tocan. Así es de que es importante que tengamos esto. Ahora, ¿cómo esto lleva la unión de la iglesia y el Estado lleva a la persecución? Lo vemos bien clarito nosotros en el Evangelio. Vamos allá al Mateo, el capítulo 14. Mateo, el capítulo 14. Bueno, si quieren no lo busquen, hermano, ahí lo buscan después, porque ese es todo el capítulo. Pero para que tengamos una referencia de lo que pasó ahí. Esto está ahí, en ese capítulo. Mateo 14. Mateo 14 habla de la muerte de Juan Bautista. ¿Y cómo fue la muerte de Juan Bautista? Miren, Herodes era el rey, era el poder político, Herodes. Y ahora él se ha acompañado con Herodías, que era su cuñada, ¿verdad? O sea, ahí hay una relación ¿de qué? Una relación adúltera. Pero eso es importante. Era una relación adúltera. Y en la Biblia, la mujer representa la iglesia. Y los reyes de la tierra están representados por los gobiernos. ¿Estamos entendidos? Entonces, Herodes representa a los reyes de la tierra. Herodías representa a la iglesia. Una iglesia corrupta, porque estaba en adulterio. ¿Estamos entendidos? Ahora note lo siguiente. En la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías hace un baile que encanta a todos. Y entonces Herodes decide darle un premio. Y ella no hay que pedir. Y entonces va y le pregunta a la mamá. Ahora, la hija va donde la mamá. Recuerde usted que la mujer representa la iglesia. O sea, las iglesias dependientes van a donde la iglesia más grande y le preguntan, ¿verdad? Y entonces le dicen, ¿qué pido? Y Herodías, que representa a la gran ramera, le dice la cabeza de Juan Bautista. Y entonces, claro, entonces note lo siguiente. Y claro, el gobierno es utilizado por la iglesia para asesinar al profeta de Dios, que representa al pueblo de Dios. ¿Estamos claros? La unión de la iglesia, la mujer y el Estado, el rey, eso produce el asesinato del profeta de Dios. Ahí tenemos un ejemplo. Ahora más todavía. Fíjese que esto lo vemos todavía más notable en el caso del Señor Jesucristo. En el caso del Señor Jesucristo es bien interesante, porque en el caso del Señor Jesucristo, ¿quién representaba al gobierno? Lo representaba Pilatos. Él representaba al gobierno. ¿Y quién representaba la religión? ¿Ah? Los líderes de la iglesia judía, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. ¿Estamos claros? Ahora note que llevan al Señor Jesucristo y lo acusan ante el gobierno romano, ante Pilato.
Y Pilatos en varias oportunidades dice, yo no encuentro pecado en él. Este hombre es inocente, ¿verdad? Pero ellos, la religión dice, pero para nosotros él es culpable y él debe morir. Y entonces, y Pilatos está buscando ahí cómo hacer para qué, para salvarlo. Y hermanos, veamos ahora el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el verso 12. San Juan 19, 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Hermanos, ahora noten, el gobierno ya había dicho, este es inocente. Pero la iglesia ahora le pone presión al gobierno, ¿y qué le dice? Si no lo condenas, entonces nosotros vamos a ir a una autoridad superior a la tuya y te vamos a denunciar. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama presión política que la iglesia hace con el gobierno local. Y entonces Pilatos, en contra de su conciencia, porque él sabía que Jesús era inocente, en contra de su conciencia, para satisfacer a los representantes de la religión, entonces dice, bueno, mátenlo pues. ¿Estamos entendidos? Entonces, recuerde bien, el martirio de Jesús no se originó en el gobierno civil, se originó en la religión, que manipuló al gobierno civil para conseguir que Jesucristo fuera sacrificado. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, hermanos, ¿ahí paró? No, esto ha seguido a través de toda la historia. Fíjese usted que en los primeros siglos, mejor dicho, del cristianismo, que tenemos, en el siglo IV tenemos que el emperador de Roma, Constantino, ¿qué hizo? Porque los emperadores anteriores fueron perseguidores y todo, pero esos no contaminaron la iglesia, sino que la purificaron. Porque la persecución siempre purifica la iglesia. Porque cuando hay persecución, cuando hay tribulación, los hipócritas se van de la iglesia, porque ellos no aguantan. Ellos no están dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Solo quedan, ¿qué? Solo quedan los que son de verdad. Solo ellos. Entonces, en los primeros siglos, con los primeros emperadores, la iglesia se purificó, se fortaleció. Pero cuando llega Constantino, entonces Constantino dice, ya no va a haber persecución, no, vamos a dar libertad de conciencia, cada quien puede tener la religión que sea. Y entonces, y él vio que el cristianismo era una religión
que él iba creciendo, y él dijo, yo puedo ocupar a estos, ¿verdad? Para mis propósitos políticos. Y entonces Constantino revuelve la religión, el cristianismo y el gobierno, el imperio de Roma. Y esto, ¿qué hace? Arruinó el cristianismo, lo corrompió con paganismo. Y ahí tenemos, hermanos, la entrada de un montón de prácticas, de un montón de creencias que muchos cristianos, algunos de ellos bastante sinceros, siguen creyendo hoy. Pero que eran ¿qué? Venían del paganismo romano, del paganismo persa, del paganismo griego, que en sus raíces más profundas venían de Babilonia y de Egipto. Entonces, entendamos esto. Fue la unión de la iglesia y el Estado lo que generó esta religión mezclada. Y en contra de lo que muchos pudieran pensar, este es el verdadero origen de lo que hoy conocemos como catolicismo. Ahí nació, ¿verdad? Durante los primeros siglos no hubo catolicismo. ¿Hubo qué? Hubo cristianismo puro, ¿verdad? Ahora, hermanos, fíjese que cuando nace esto, ahora, y los emperadores se trasladan para Constantinopla, el emperador se traslada para allá, entonces el obispo de Roma, él adquiere, ¿ahora qué? De parte del imperio recibe autoridad para corregir a los herejes. ¿Qué estaba pasando acá? El imperio le estaba dando autoridad al obispo de Roma. El gobierno político está utilizando a la iglesia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que durante 1260 años el Vaticano, en unión con los emperadores de Europa, como Carlomagno, por ejemplo, y con los reyes, como por ejemplo Clodoveo, rey de Francia, ¿qué hicieron? Persiguieron a todos aquellos que no se sometían a las creencias del Vaticano. Y hermanos, ahí está la historia, pues. Ahí está la historia. Millones de personas que fueron muertas por causa de su fe. Porque se atuvieron a lo que la Biblia decía. Porque no recibieron las enseñanzas contaminadas por el paganismo. Y tristemente, en el tiempo de la Reforma, de parte de algunas iglesias reformadas, también tuvimos lo mismo. Es increíble, porque casi siempre recordamos de que hubo persecución por parte de ¿qué? Por parte de la Inquisición, por parte de los ejércitos en unión con el Vaticano, de los ejércitos de los reyes, las cruzadas y todo eso. Eso casi siempre es más conocido. Pero nosotros debemos de entender también que de parte de la reforma, de algunos, no todos, pero de algunos, hubo persecución también. El ejemplo más claro de esto lo vemos en Ginebra. En Ginebra ocurre de que muchos de los protestantes perseguidos en Europa se habían ido a Ginebra a refugiarse ahí, ¿verdad? Ginebra era una ciudad
en donde los protestantes estaban seguros. Ahí no había persecución para los protestantes. Y entonces Calvino llegó a ¿qué? Llegó a ser dirigente, llegó a ser una gran autoridad ahí. ¿Y qué sucedió? Ocurre exactamente ahí lo contrario, lo que no debía ocurrir. Que los calvinistas comienzan a perseguir a los que no eran protestantes. Y llevaron a una serie de personas también al martirio. ¿Cuál era el problema? Otra vez lo que es la abominación, es la unión de la religión y la autoridad civil. ¿Estamos entendidos, hermanos? Tenemos toda una historia hacia atrás que nos deja bien claro que cuando la religión y la política se unen, esto, no importa de qué lado sea, terminará en persecución. La voluntad de Dios es: den a César lo que es de César, den a Dios lo que es de Dios. Mantenga estas dos cosas separadas. Ahora, esos son los antecedentes históricos que muestran claramente lo que va a pasar. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora, hermanos? Y esto es parte de las señales de los tiempos. Primero, fíjense que tenemos el caso de China. El caso de China. China, un país con un gobierno comunista. ¿Y qué sucedió? Sucedió que mientras el comunismo era así descarado, se persiguió la religión. Pero es interesante, ¿por qué? Porque la fe de un pueblo no se puede, ¿qué? No se puede destruir. La fe de un pueblo no se puede destruir. Y entonces ellos se dieron cuenta de eso. Entonces dijeron, bueno, no podemos. Entonces lo que necesitamos es ¿qué? Es el mismo caso de Constantino. Lo que necesitamos es ¿qué? Bueno, entonces mejor nos revolvemos. Y en el tiempo del pontificado del Papa anterior al que está, se reunió el Papa con el presidente de China y entonces se pusieron de acuerdo. Bueno, dijeron, vamos a tener lo que se llama la Iglesia Católica del gobierno. Y el Papa estuvo de acuerdo. Entonces, ¿quién iba a nombrar ahora a los obispos y a los párrocos y todo? Ya no el Vaticano. ¿Quién lo iba a nombrar ahora? El gobierno. Y es interesante, ¿por qué? Porque el gobierno entonces ahora iba a utilizar la iglesia, la religión, como instrumento de propaganda para el régimen. Y a todos los que no aceptaran esa religión, los iba a ¿qué? Los iba a perseguir. Hermanos, en China hay un montón de hermanos en la cárcel y otros que han muerto. Simple y sencillamente porque no han aceptado esa religión corrompida. Pero ese no es el único caso, hay más. Miren, la mezcla de la religión y la política ha sido muy común y a nadie le ha extrañado ya en los países islámicos, en donde los dirigentes de la religión dicen qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, claro, tenemos países como Siria, tenemos países como Irán, como Arabia Saudí, como los Emiratos, etcétera, ¿no? Que promueven precisamente lo que le llaman la Sharia. Es decir, el gobierno
el gobierno, quien gobierna, la última autoridad del gobierno es la religión. Y eso siempre trae persecución. ¿Estamos entendidos? Sí, vale. Pero vayámonos más cerca. Hablemos ahora de México. En teoría, México es un país laico. En teoría. En la práctica no. Y yo no sé si ustedes han visto lo que recientemente ha estado ocurriendo en el sur de México. ¿Han visto algo de eso? Sí. ¿Ah? Sí. Mire, en la zona, en el sur de México, hay una ley que dice que los gobiernos locales deben seguir las líneas, claro, de la ley de México, pero también de la tradición local. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Es que parte de la tradición local es celebrar las fiestas que son una mezcla de catolicismo y paganismo. Más paganismo. Y entonces hay hermanos, para celebrar esas fiestas, entonces hay hermanos que dicen, mire, yo no puedo colaborar con eso, yo no puedo participar en eso. ¿Y qué han hecho? No solo los han sacado, ¿ve? Los han golpeado. He visto la foto de los hermanos desangrados. Los han metido presos, les han destruido sus casas, les han cortado la luz, les han cortado el agua. Hermanos, en México, en el sur. Ahora, eso no es reciente. Es reciente. Sí, yo lo vi. Eso es bien reciente. Pero lo grande, lo más grande, es como cuando la gallina está echada y ya va por el día, más o menos el día 19, 20. Cuando va por el día 19, 20, ¿qué pasa con el huevo? ¿Ah? Ya el pollito está. Lo único es que no ha picado todavía para salir. Hermanos, así está la cosa en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora, quien gobierna, quien ejerce la mayor influencia en el gobierno del presidente actual, son los religiosos, con lo que ellos llaman el nacionalismo cristiano. Ellos están diciendo que no hay manera de resolver los problemas en Estados Unidos y en el mundo si la religión no es la que le dice al gobierno lo que tiene que hacer. Eso es lo que pasó con Herodes y Herodías. Eso es lo que pasó con los judíos y Pilatos. ¿Ah? Que la religión le diga al gobierno lo que tiene que hacer. Eso es lo que ahorita está ocurriendo en Estados Unidos. Y hay una fundación que se llama Heritage Foundation que elaboró lo que se llama el Proyecto 2025, un documento de 900 páginas que era como el plan de gobierno para el presidente actual. Que según lo que ellos dicen, va casi al pie de la letra. Y recientemente, hoy en enero, esa misma fundación presentó otro proyecto, otra propuesta que se llama Salvar la Familia para Salvar América. O sea, ellos entienden América por los Estados Unidos. Salvar la familia para salvar la nación. ¿Y sabe qué? Tanto en uno como en el otro, parte de ese documento es que es establecer un único día de reposo para toda la población. Y claro, cuando ellos hablan de día de reposo, no están hablando del día de reposo establecido por Dios, sino un día de reposo falsificado, establecido por los hombres. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos claros?
Entonces, ahora recuerde bien, el día de reposo establecido por los hombres, ¿cómo se llama? Se llama Día del Sol. O sea que es simbólico. Es simbólico de la adoración a un Dios que no es el creador. Es simbólico de la adoración a un Dios pagano. Por eso se llama Día del Sol. Así se llama. Y no es el séptimo día, es el primer día de la semana. Y la mayoría, como desde chiquitos le enseñaron eso, ¿eso qué es? Ese es el día de reposo. No es fácil de aceptarlo. ¿Ah? No es fácil de aceptarlo. Bueno, es que prácticamente está aceptado, ¿no? Entonces la gente no lo rechaza, no sabe por qué. No estudia la Biblia y si lo lee no la cree. Y desde chiquito le enseñaron eso. Y entonces, eso es como la mayoría. Porque la política funciona así, hermanos. En la política, la mayoría manda. En la religión no. En la religión no manda la mayoría. ¿Quién manda? En la verdadera religión manda Dios. Entonces, claro, millones y millones y millones pueden estar de acuerdo en reposar el primer día de la semana. Pero Dios ha dicho, no es el primer día, es el séptimo día. Entonces, esa adoración en el primer día de la semana se va a convertir cuando sea obligada por el gobierno en la abominación desoladora, en la marca de la bestia. ¿Estamos entendidos? Entonces, esto que estamos viendo, ese movimiento político para ejercer influencia en la religión, esos son señales de los tiempos. Hermanos, el pollito está a punto de salir. Antes decían, no sabemos cuándo va a pasar. Ahora tampoco tenemos el día específico. Este año los Estados Unidos cumple 200 años. Y están planeando lo más grande que se le puedan imaginar para el mes de julio, cuando es el aniversario. Hermanos, mire, la venida de Cristo está cerca. Esta lucha entre cuál es el día de reposo verdadero es lo que al final de cuentas va a establecer quién es sellado por Dios y quién es marcado por la bestia. Y una vez que eso pasa, entonces, o en ese contexto es que ocurre la gran tribulación. Ocurre también al final la batalla de Armagedón. Los que tienen el sello de Dios estarán amenazados por los que tienen la marca de la bestia. Los que han decidido obedecer porque creen lo que la Biblia dice, y los que han decidido ser rebeldes porque creen lo que les enseñaron desde chiquitos y les siguen enseñando ahora, ¿verdad? Entonces debemos ser conscientes de eso. Las leyes dominicales contribuirán ¿a qué? Contribuirán a la persecución, contribuirán ¿a qué? A la tribulación para el pueblo de Dios. Y hermanos, mire, esto de que el domingo es el día de reposo es una de las mentiras que va a causar que mucha gente se pierda, pero no es la única. Hay otras más. Por ejemplo, la creencia de que las almas no se mueren, que las almas siguen viviendo sin cuerpo. Ezequiel 18 es bien claro y dice: el alma que pecare, esa morirá. Y allá en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: solo Dios tiene inmortalidad, ¿verdad? Entonces, además, otra mentira que también va a causar que mucha gente se pierda es el famoso rapto secreto.
Eso no aparece en la Biblia. La segunda venida de Cristo será ¿cómo? Será visible, audible, va a haber grandes terremotos y cosas por el estilo. Entonces, no podrá ser ignorado. Además, y otra cosa. Mire, hay tantas cosas, ¿no?, que han sido enseñadas y que la gente sigue creyendo. Por ejemplo, se le ha enseñado a un gran montón de gente de que permanezca en la iglesia porque la iglesia va a ser raptada antes de que ocurra la tribulación. Y a la gente le gusta eso, porque a nadie le gusta la tribulación, ¿sí o no? No, nosotros tampoco nos gusta. Pero el Señor dijo, ¿verdad? Dice que en Apocalipsis, el capítulo 7, vamos a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis, el capítulo 7, los versos 13 y 14. Hablando de los 144,000 sellados, que son simbólicos y que en realidad es una gran multitud. Dice en los versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, esto es la iglesia que estará con vida y que será trasladada al cielo sin ver muerte. Estos son, ¿verdad? Entonces, aquí dice bien claro, han salido de la gran tribulación. ¿Estamos entendidos? Entonces, y claro, otra mentira más es que Dios tiene una manera de salvar a los judíos y tiene otra manera de salvar a los que no son judíos. Hermanos, eso es otra mentira. Dios solo tiene un plan de salvación nada más. Uno, la salvación es personal y no depende de en qué país nació usted. Depende de si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, la acepta como autoridad para su vida. Eso depende, ¿verdad? Entonces, insisto, mucha gente va a perderse porque ha creído todas esas cosas que no están en la Biblia. Ahora, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Mire, pues sí, lo primero que debemos hacer es aceptar la Biblia como autoridad. No importa quién diga lo que diga, si no está escrito, simple y sencillamente no es. ¿Ah? El Señor dijo bien claro: escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Ellas dan testimonio de mí. Entonces, creer lo que la Biblia dice. En Hechos, el capítulo 5 y el verso 29, tenemos nosotros el relato cuando las autoridades religiosas quisieron callar a los apóstoles y les dijeron: dejen ya de predicar en ese nombre. Y dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ah? Entonces, pregunto, el que obedece y el que toma el día domingo como día de adoración, ¿está obedeciéndole a quién? A los hombres. En cambio, el que reconoce lo que la Biblia dice acerca del día de reposo, que es el séptimo día establecido por Dios en el jardín del Edén, ese está obedeciendo a Dios,
no a los hombres. Hermanos, este ha sido el conflicto. Siempre. Es a quien obedecemos. ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos a Dios? Obedecemos a otra autoridad. Y los hombres no actúan solos. Satanás está detrás de ellos. Entonces, hermanos, primero debemos estudiar y creer lo que la Biblia dice. Confiar. Segundo, mire, ya no es tiempo de estar jugando. Ya no es tiempo de tener, voy a la iglesia cuando tengo tiempo, hermano, no es eso. No es que su religión, su espiritualidad es una cosita más entre otras, no señor. Tiene que volverse en qué. Tiene que volverse en qué. En la influencia dominante de su vida, lo que manda su vida. Amén. La consagración total, el compromiso total, eso tiene que ser. Amén. Abandonar la tibieza. Abandonar la tibieza. Fíjense que en Apocalipsis, el capítulo 13, que precisamente habla de los instrumentos de Satanás para perseguir al remanente, dice, Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, usted y yo y todo aquel que está esperando un día ir al cielo y que está con vida hoy, debe tener ¿qué? Debe tener esa fe y esa paciencia. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender qué significa eso. ¿Por qué? Paciencia. Paciencia viene de una palabra griega que es upomone. ¿Y qué significa? Paciencia lo que significa, hermanos, es resistencia. Y lo que mejor ilustra estos términos de la paciencia es cuando usted se va al río y se pone y se para a medio río en contra de la corriente. ¿Qué pasa si usted no se para bien y le hace fuerza? ¿Ah? El río lo arrastra. Eso es lo que significa la paciencia aquí. ¿Estamos claros? Es decir, usted tiene que estar dispuesto a ir en contra de la corriente y mantenerse ahí. Esa es la paciencia. En otras versiones de la Biblia es traducido como perseverancia. ¿Ah? Entonces, eso es paciencia. La paciencia de los santos es esa. Pero también tenemos ahí que dice la fe. La palabra griega para fe es pistis. ¿Y qué significa? Significa confianza. Significa fidelidad. Fidelidad quiere decir compromiso total. No importa lo que pase, Dios no te traiciona. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Él fue fiel. Por eso se presenta a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel y verdadero. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros tenemos esa fidelidad, esa fe que nos lleva a mantenernos con Él, no importa lo que pase? Eso es. Necesitamos la paciencia y la fe, la resistencia, la perseverancia y la fidelidad para con Dios. De tal manera que aunque nos amenacen con la muerte, aunque nos quiten todo lo que nos puedan quitar, nosotros no traicionamos a Dios. En Mateo 24, 20 y 21, el Señor dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en
sábado. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hermanos, esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Sabía Jesús cuándo iba a pasar eso? Sí. Si Jesús hubiera cambiado el día de reposo, hubiera dicho, orad para que vuestra huida no sea ¿en qué? En invierno, ni en domingo, ni en el primer día de la semana. Pero Él dijo que no sea en invierno ni en sábado. Eso indica que el sábado seguiría vigente, ¿verdad? Contrario a lo que le ha sido enseñado a muchos, ¿verdad? Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El sábado será el indicativo externo de que una persona ha recibido el sello de Dios. Nadie puede decir, Dios me ha sellado y guarda el domingo. Si guarda el domingo, entonces no es el sello de Dios el que ha recibido la marca de la bestia. Y algunos preguntan, entonces el domingo es la marca de la bestia. En este momento no, porque en este momento no es obligado por el gobierno. Cuando sea obligado por el gobierno, entonces se convertirá en la marca de la bestia. ¿Ya? Ezequiel capítulo 20 y verso 12 dice, y les di también mis sábados, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y en Mateo el capítulo 12 y el verso 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, ¿de qué día? Sábado. Del sábado. Bueno, interesante, ¿verdad? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no es Señor del domingo. ¿Ya? Hermanos, tenemos la amenaza de la ley dominical a la vuelta de la esquina. Tenemos varias encíclicas que están empujando a eso. La más común de todas es la conocida como Laudato Si. Pero eso no comenzó ahí, eso viene más largo, hay varias. Y ahora tenemos ¿qué? Ahora tenemos toda esta presión ocurriendo en Estados Unidos. Y ojo, porque esto ha sido declarado con todos detalles en el ministerio profético de la sierva de Dios. Todos los detalles de esto están en el conflicto de los siglos. Hermanos, estudie ese libro. Ahí está explicado los detalles que no contradicen la Biblia, sino que es una ampliación de los detalles de lo que la Biblia dice. Las señales de los tiempos están ahí. Recuerden lo que Jesús les dijo a los fariseos. Hipócritas les dijo, ustedes pueden discernir cuándo va a llover y cuándo va a ser buen tiempo. Y las señales de los tiempos no pueden distinguir. Nosotros, hermanos, debemos distinguir las señales de los tiempos, ¿verdad? Estamos a punto de topar con eso. A veces hemos venido pensando que tardaría montones de años, hermanos. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero podemos tener la seguridad que no serán montones de años. No sigamos nosotros en la misma condición que estamos o hemos estado. Necesitamos un reavivamiento y cambiar todas estas ideas extrañas, antibíblicas que probablemente hayamos tenido, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos.